¿pueden apagar sus micrófonos? Bueno, ya están silenciados todos. Entonces, el tema de hoy día vamos a hablar sobre la infección urinaria baja, complicada y no complicada, y mañana vamos a hablar sobre infección urinaria alta. Entonces, es importante que definamos qué es una infección urinaria. La infección del tracto urinario es la presencia de bacterias en la orina. Normalmente la orina no tiene bacterias y estas se pueden localizar en la uretra, en la parte posterior, en la vejiga, los uretres, la pelvis renal o el parénquima renal. ¿Son frecuentes este problema? Depende. En la mujer es frecuente y sobre todo en su época sexualmente activa. Entonces las mujeres tienen aproximadamente una de cada 200 mujeres va a tener infecciones urinarias diagnosticadas cada año. Y de estas mujeres, entre una cuarta parte y casi un 50% de ellas, entre 27 y 44% de las mujeres recurren, aún teniendo una vía urinaria normal. En los hombres, esta incidencia de hiperplasia prostática es más baja, sobre todo en menores de 50 años y se presenta entre un 5 a 8 por 10.000 habitantes. Entonces, esta es la diferencia. Pero en que la medida que el hombre supera los 50 años, empiezan a aparecer problemas obstructivos secundarios al crecimiento de su próstata y la hiperplasia prostática es una causa que condiciona la aparición de infecciones urinarias. En los niños, las infecciones urinarias son relativamente bajas, ¿no? Entre 2 y 24 años las niñas tienen el doble. Ahora, los hombres, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, vemos esto en los extremos de la vida. Cuando recién nace, les voy a explicar por qué, y cuando crece la próstata. Pero en general, en las menores de un año, las niñas tienen como 7% y los niños 3.3%. Y entre 1 y 2 años, la mujer sube a 8.1 y el hombre baja 1.9 y puede bajar aún más si lo circuncidan, hasta 0.2 a 0.4%. Entonces, lo que les comentaba hace un momento, los hombres van a tener infecciones urinarias en los extremos de su vida. Esto por el crecimiento de la próstata, sea por patología benigna o maligna, esto es un tema. Y en la etapa inicial de la vida por dos condiciones. Uno es por la presencia del prepucio y más si es un prepucio fimótico. Esta es una causa por la cual en los recién nacidos es alta la incidencia en el hombre y hay una malformación congénita que está en el hombre y no en la mujer que se llaman valvas de uretra posterior. Entonces, en estos extremos de la vida, los hombres tienen mayor prevalencia de esta enfermedad. En el resto de las etapas son las mujeres que tienen más incidencia de esta enfermedad. Y hay un concepto que después quiero dedicarle un par de diapositivas, que es la bacteriuria asintomática, que en la medida que va pasando los años son cada vez más frecuentes estas bacteriurias asintomáticas y quiero que entendamos qué significa esto y qué hay que hacer. ¿Cómo nosotros clasificamos las infecciones urinarias? Las infecciones urinarias las vamos a clasificar en infecciones urinarias complicadas y no complicadas. Entonces, las infecciones urinarias no complicadas son cuando el tracto urinario de la persona es normal y el huésped es saludable. Y hablamos de infecciones urinarias complicadas cuando el paciente tiene anomalías funcionales o estructurales o el huésped está comprometido. Si ponemos ejemplo, por ejemplo, una anomalía funcional es que el paciente tenga una vejiga neurogénica. Entonces, ese paciente, nosotros decimos que tiene una infección urinaria complicada porque tiene una vejiga neurogénica. Si el paciente, por ejemplo, tiene una estenosis en su uretra, una hiperplasia prostática, hablamos de que tenga una anomalía estructural. Entonces, tiene una alteración en alguna parte de la vía urinaria baja que está condicionando que aparezcan las infecciones. Entonces, hablamos de infecciones urinarias complicadas. Cuando hablamos de huésped comprometido, ¿a qué nos referimos? Que sea un paciente diabético, que es un paciente inmunosuprimido, es un paciente trasplantado renal, es un paciente que tiene portador de VIH, está tomando corticoides, es un paciente anciano, está embarazada, es otra condición. Entonces, estas condiciones es importante que las identificamos para saber si estamos frente a un paciente con una infección urinaria complicada o no complicada.
Entonces, dentro de los factores, de las cosas que hemos comentado de factores demográficos, podemos decir que el embarazo es una condición, el sexo masculino, sobre todo en esta etapa de menores de 50 años. Pero hoy hay un cambio en la práctica sexual de los hombres y tienen relaciones anales heterosexuales. El hombre con su mujer tienen relaciones anales. Y hoy se ha visto un nuevo incremento en la presencia de estas infecciones urinarias en los varones. La edad avanzada es otro factor de riesgo. Cuando vemos comorbilidades que ya hemos comentado, diabetes, inmunosupresión, insuficiencia renal, trasplante renal o historia de tener ya infecciones urinarias en la infancia. Cuando hablamos de las características, es una infección intrahospitalaria, es un uropatógeno multiresistente, los síntomas ya tienen más de 7 días de evolución, recientemente ha recibido antibióticos o los pacientes han sido recientemente sometidos a una instrumentación urológica, es otro factor que podemos decir que hace que estas infecciones puedan ser complicadas. Y pueden ser anormalidades que estén condicionando problemas funcionales o anatómicos del tracto urinario, como uropatías obstructivas, hiperplasias prostáticas, estrecheces uretrales, presencia de catéteres en la vía urinaria. Entonces, estas son las condiciones que hacen que los pacientes puedan tener infecciones complicadas. En la mujer sin factores de riesgo, las cistitis agudas están producidas casi exclusivamente por la Escherichia coli. Y en la mayoría de estas mujeres, el principal factor de riesgo es la actividad sexual. Entonces, acá podemos ver en esta gráfica que antes del inicio de la actividad sexual, en general las infecciones alrededor de 1%, y cuando las mujeres van iniciando su actividad sexual, esto sube a 4% hasta llegar a casi un 7% en las menores de 50 años. Entonces, la actividad sexual definitivamente es un factor de riesgo. ¿Por qué aparecen las infecciones urinarias? En líneas generales, la principal razón es que gérmenes que están, enterobacterias que están en la región anal y perianal y rectal, van primero hacia el perineo y posteriormente se entran hacia el introito y terminan ingresando a través del uretra a la vejiga. Entonces, la forma más común de infección es la canalicular ascendente. Hay cosas, digamos, causas menos comunes como la hematógena y la linfática, y en general estas hematógenas son más durante fungemias o bacteremias y las linfáticas son aún más raras. ¿De qué depende de que un paciente tenga o no tenga infecciones? De muchas cosas. Dependen básicamente de la agresividad del germen. Y hoy día vamos a comentar más adelante con todo este tema de la automedicación, de la venta libre de medicamentos en farmacia, que las farmacias andan recetando. Hay otro tema con estos medicamentos que vienen de contrabando y que no tienen ningún control sanitario y no sabemos exactamente las dosis que tienen estos medicamentos. Y el uso de medicamentos en el área veterinaria es uno de los factores que está condicionando que nosotros hoy tengamos gérmenes multiresistentes y muy agresivos. El otro tema tiene que ver con la cantidad del inóculo que está presente y por otro lado tiene que ver con las defensas del huésped que pueden ser locales o sistémicas. Hoy día hablamos también de pacientes que nosotros consideramos secretores o no secretores. Y estos pacientes, uno lo puede confirmar esto que les digo cuando miras a pacientes no sé, en la cancha, niñas de, no sé, 2, 3 años sentadas en el suelo de la cancha sin pañal, y eso no les pasa absolutamente nada. Y hay otras personas que tienen muchísimo cuidado y que las infecciones se van apareciendo en forma recurrente. Entonces, todos estos factores van contribuyendo. Entonces, podemos hablar de pacientes secretores, que son antígenos de grupo del sistema ABO, o pacientes no secretores, y estos que no son no secretores son pacientes que tienen menos defensas y más susceptibilidad a las infecciones. Ahora, las bacterias también tienen características especiales. Por ejemplo, la Escherichia coli tiene unos pseudópodos o pilis, que son como unas digitaciones de la Escherichia coli, que acá en esta diapositiva podemos ver
esta Escherichia coli, y estas son unas proteínas que se llaman proteínas de Tannhorst-Fall. Y estos fimbrias tipo 1 son muy ávidas a esta proteína, entonces se unen, nosotros hablamos de que son manosas sensibles, estas fimbrias tipo 1, y estas proteínas que se llaman proteína de Tannhorst-Fall, que se sintetiza en la porción ascendente del asa de Schindler, es una proteína que es rica en manosa, que es un azúcar. Entonces estas fimbrias, en vez de adherirse a la pared, se atrapan en estas proteínas ricas en manosa, ya no se adhieren al urotelio y se eliminan durante la micción con la orina. Entonces, en general, estas fimbrias, cuando se asocian con esta proteína de Tannhorst-Fall, es un mecanismo de defensa que tenemos las personas, pero estas fimbrias también tienen una variedad que se llaman fimbrias de tipo P, que son manosas resistentes y que estas no se adhieren, no se unen a esta proteína de Tannhorst-Fall y se adhieren al urotelio y eventualmente pueden subir hasta arriba y producir cuadros de pielonefritis aguda. Las bacterias también tienen unos antígenos K que evitan la fagocitosis y tienen algunas hemolicinas que son citotóxicas. Entonces, en general, las personas tenemos factores que nos protegen. Entre ellos está el flujo urinario, la osmolaridad, el aumento de la urea, la disminución del pH, son factores. Esta proteína de Tannhorst-Fall es otro factor, pero también tenemos interferones o interleuquinas que nos protegen de estas infecciones. Pero cuando los virus son muy agresivas o la carga es muy grande, estas bacterias ingresan dentro de la vejiga, se unen, invaden el urotelio, se replican ahí mismo y después se exfolian. Entonces, en este momento producen la sintomatología y eventualmente pueden estar asociadas a hematuria. ¿Cuáles son factores de riesgo, sobre todo en personas jóvenes? Como les comenté anteriormente, la actividad sexual es un factor de riesgo de tener estas infecciones urinarias. Cuando tienes nuevas parejas o parejas múltiples, hay mayor riesgo de tener infecciones urinarias. Los espermicidas y los diafragmas también son factores de riesgo. En las mujeres mayores hemos visto que las deficiencias estrogénicas son factores de riesgo. A veces reponemos estrógenos en estas pacientes mayores y las infecciones desaparecen. Los pacientes con antecedentes de cirugía urogenital, anormalidades congénitas y como siempre la diabetes son factores de riesgo. En el hombre, cuando son recién nacidos, hay cuadros febriles, hay que evaluar siempre la vía urinaria y eventualmente la causa puede ser unas valvas de uretra posterior, que hoy, gracias a la ecografía, pueden ser diagnosticadas en etapa intrauterina. Les comenté también que la circuncisión es un factor protector, entonces los niños no circuncidados tienen mayor riesgo de infecciones. También hemos hablado de la actividad sexual anal, que es muy común, y también hemos hablado de la hiperplasia prostática. Entonces, hoy es importante valorar y ver estas cosas y estudiar a los pacientes un poco también en función a su grupo etario. En las mujeres, ¿cuándo son más frecuentes las infecciones? En la infancia, con sus primeras relaciones, en la etapa sexualmente activa, durante el embarazo, en la menopausia y después de los 70. Entonces podemos decir que en la mujer las infecciones son comunes durante toda su vida. Las mujeres posmenopáusicas, algo que ya hemos comentado, la deficiencia estrogénica. Entonces, cuando uno se fija el genital de una mujer mayor, en general el genital ha perdido elasticidad, se pone más acartonado, tiene menos coloración, está más pálida la mucosa vaginal y por lo tanto tiene menos vascularidad. Cuando a los pacientes les reponemos estrógenos, a estas mujeres, el aspecto del genital cambia, ¿no? Se ponen más rosados, más elásticos, más turgentes, están mejor irrigados y aparentemente en estos tejidos mejor irrigados llegan mejor las defensas y más se protege. Hay que ver si esta mujer tenía antecedente de historia en la premenopausia
Ya hemos hablado de este tema genético que es el estatus secretor o no secretor, y hay que mirar si no hay alteraciones anatómicas como que la paciente asociado a toses o esfuerzos pierda orina o tenga incontinencias de urgencia, presencia de prolapsos genitales que son, se rompe la fascia pubocervical fundamentalmente durante el parto. A nivel del anillo pericervical se produce una ruptura y la vejiga se prolapsa hacia la cara anterior de la vagina. Eso puede condicionar que en este prolapso se acumule un residuo posmiccional. Estas orinas residuales altas pueden condicionar también presencia de infecciones urinarias. A veces también puedes tener residuos sin prolapso, ¿no? Entonces no necesariamente hay que asociar el residuo a prolapso. Las vejigas neurogénicas, sobre todo pacientes diabéticos, pueden tener vejigas grandes que no vacían bien y estas orinas residuales que se queden pueden ser causa de infecciones en la orina. Algo que quiero que miren, porque en el fondo es importante entender qué dice la literatura, pero también es importante que sepamos qué es lo que pasa con nuestros pacientes, ¿no? Entonces yo trabajo en una organización donde hacemos un relevamiento de las bacterias y sensibilidad de los antibióticos a esas bacterias, que les voy a mostrar más adelante. Pero la literatura te dice que en las infecciones urinarias no complicadas, la Escherichia coli sigue siendo el número 1, seguido de Klebsiella, Proteus y otros, ¿no? Entonces ahí tienes más o menos el 86, 88% de los pacientes. Y gram positivos, hay los enterococos y otros gram positivos, ahí tienes como un 12%, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vemos nosotros en la clínica donde yo trabajo? Básicamente, número 1 y de lejos es la Escherichia coli, ¿no? Estamos hablando de los cultivos que han salido positivos, el 82% son por Escherichia coli, 5.23 por Klebsiella pneumoniae, después el Enterococcus con 4.14, Proteus tienes 2.52, Enterobacter 1.44. Entonces, cuando uno va mirando este gráfico, probablemente es en base a esto que nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones de qué hacer con estos pacientes. Un concepto que quiero insistir con ustedes es una cosa que se llama bacteriuria sintomática. La bacteriuria sintomática es la presencia de bacterias en la orina de personas sin síntomas de infección urinaria. Vuelvo a insistir, presencia de bacterias en la orina en pacientes sin síntomas. No debe ser llamada infección urinaria y no debe ser tratada con antibióticos. Esto es algo extremadamente común y una de las cosas que veo es que estos pacientes en forma reiterada reciben antibióticos, antibióticos, antibióticos y cuando vienen contigo están con infecciones urinarias multiresistentes. Entonces, no necesitan ser tratadas. Hace un par de semanas vi una paciente en la consulta que veía a otro urólogo y esta paciente tenía muchísima urge incontinencia. Entonces, le hacían sus exámenes de orina, siempre eran positivas, recibió durante un par de años casi en forma permanente antibióticos y la paciente no tenía molestias, tenía una urge incontinencia, lo que tenía era una vejiga hiperactiva. Hemos tratado la vejiga hiperactiva, su infección urinaria no la miramos porque no es lo que le está condicionando molestias y la paciente está mejor. Entonces, las bacteriurias asintomáticas son presencia de bacterias en la orina en pacientes que no tienen síntomas. No las diagnostiquen como infecciones, no las traten, no necesitan. No es infrecuente que los pacientes vengan a tu consulta y te digan que la orina tiene espuma o que la orina tiene mal olor o que la orina está turbia. Cuando los pacientes vengan con esas quejas, lo primero que hay que hacer con el paciente es pedirle que aumente su ingesta de líquido y ver qué pasa. Si sigue sin molestias, igual, nada, no hay que estar pidiendo exámenes de orina para tratar, excepto en las embarazadas, previo a procedimientos urológicos, que probablemente es la principal indicación, y los trasplantados renales y los pacientes neutropénicos. Entonces, esta entidad es una cosa que me parece súper importante que ustedes la reconozcan y que no estén cometiendo errores de estar tratando a estas pacientes. ¿Qué dicen las guías de la Sociedad Europea de Urología? Dicen no realizar detección o tratar bacteriurias asintomáticas en las siguientes cosas. Mujeres sin factores de riesgo, pacientes con diabetes mellitus bien regulada,
mujeres postmenopáusicas, pacientes de edad avanzada institucionalizados, pacientes con vías urinarias disfuncionales o reconstruidos, pacientes con trasplante renal. Entonces, este es un grado de recomendación fuerte. Realizar detección bacteriana antes de cualquier procedimiento urológico, y a estos pacientes sí hay que tratarlos porque puede existir una ruptura de estas estructuras mucosas durante el procedimiento y producir un cuadro de bacteriemia. Y en las embarazadas, eventualmente hay que dar y ciclos cortos de tratamiento. Ejemplo, fosfomicina, que es una alternativa de medicamento que hoy día tenemos acá en Cochabamba, que es la fosfomicina trometanol, 3 gramos por una sola vez. Y la otra alternativa es utilizar, yo en general, una de las cosas que utilizamos es cefixima, 400 miligramos al día por 7 días, o eventualmente nitrofurantoína, siempre y cuando no esté en la última semana. ¿Cuál es la razón? De que entre el 17 y el 20% de estas pacientes hacen recurrencias de infecciones, estas que tienen bacteriurias asintomáticas, y 20 a 23 hacen recurrencias con infecciones urinarias altas. Entonces, para un poco entender lo que es la infección urinaria baja, es una infección del tracto urinario limitado a la vejiga, que también se conoce como cistitis, y usualmente estas cistitis comprometen la superficie mucosa de la vejiga. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Los pacientes van a tener síntomas de almacenamiento o irritativos, ¿no? Les va a doler al orinar, van a orinar muchas veces en el día y en la noche, que se llaman polaquiurinicturia, van a tener urgencia al orinar, y el tenesmo. Y el tenesmo es esta sensación de terminar de orinar y quedar con la sensación de que la vejiga no se ha vaciado totalmente. Entonces, este es el tenesmo. La paciente va a orinar, termina de orinar y queda con la sensación de que no ha terminado de vaciar. Entonces, estos son síntomas de almacenamiento. Y vas a tener también, puedes tener malestar en la parte baja del abdomen, o dolor hipogástrico, o dolor vulvar, o dolor sacro. Puedes tener algunos pacientes que te refieren que la orina está concentrada y fétida, y ocasionalmente los pacientes también pueden tener hematuria. Entonces, cuando estás frente a este cuadro, lo que tienes que hacer es un diagnóstico diferencial y ver si no se trata de una vaginitis, preguntar a la paciente si no está, si es mujer, si no está con secreción vaginal, si es varón, si no hay secreción por la uretra. Hay una entidad que se llama síndrome de vejiga dolorosa o cistitis intersticial, en la cual los pacientes tienen síntomas de, sobre todo de almacenamiento, parecen tener un cuadro de cistitis, pero cuando tú les pides un examen de orina, sus exámenes de orina son normales, o puede haber un poco de microhematuria, y este es por una alteración de la membrana mucosa de la vejiga, que se altera una capa que se llama de péptidoglicano, que permite que la orina se haga, o la mucosa de la vejiga, que es impermeable, se haga permeable, y solutos de la orina terminen irritando terminaciones nerviosas. Entonces, a veces hay que diagnosticar y ver si no se trata. Muchas de estas pacientes son tratadas en forma permanente con antibióticos, y sus exámenes de orina y sus cultivos son siempre negativos, y sus cultivos y sus generales de orina normal. Pacientes que tengan secreciones vaginales pueden tener secreciones que en general se producen por transmisión sexual, llegar a través de las trompas hasta la pelvis y producir enfermedad inflamatoria. Y las piedras, cuando están sobre todo en el uréter distal o la vejiga, pueden producir sintomatología parecida a la que produce una infección urinaria. Los niños es muy importante valorar esto, y sobre todo el niño no va a venir con una historia de algo. Son niños que están irritables, o niños que tienen fiebre, o niños que no están ganando peso o están inapetentes. Entonces, en esos pacientes es importante entender que parte de los problemas que pueden tener es que tengan una infección urinaria. Entonces, en los niños de 2 meses a 2 años, siempre que haya fiebre, hay que estudiar la posibilidad de que no se trate de una infección urinaria. ¿Cuál es el problema con las infecciones urinarias en los niños? El problema con las infecciones urinarias en los niños es que dejan cicatrices en los riñones, y esto va disminuyendo función. Este examen que tienen acá a la derecha, que estoy con mi flecha mostrando, aquí están mostrando un riñón izquierdo que es normal,
Y acá estás viendo el riñón derecho ya con varias cicatrices en el polo inferior del riñón izquierdo, y acá se ven varias cicatrices en el riñón que son secundarias a procesos de infecciones recurrentes que han tenido estos pacientes. Entonces, los niños, sobre todo los menos de 5 años, cuando tienen infecciones urinarias y estas infecciones están asociadas a fiebre, se deben estudiar. Esto es súper importante, estudiar a estos niños. Y hasta que no se los termina de estudiar y determinar, es bueno que estos pacientes estén con profilaxis antibiótica. Entonces, aquí en este trabajo se puede ver que en un episodio 9% tuvieron cicatrices, y si se repiten 4 veces estos episodios de infecciones urinarias, esto sube hasta casi un 60% la posibilidad de cicatrices. Y cicatrices significan 2 cosas. Significa disminución de la función del riñón, que puede llegar hasta la exclusión, hasta que el riñón deja de funcionar. O 2, hipertensión arterial de origen renovascular cuando los pacientes son más grandes. Entonces, esto es algo que como médicos tenemos que evitar, y todo niño con infección urinaria febril debe ser estudiado y tratado, sobre todo cuando tiene menos de 5 años. Otro tema importante es cómo tomamos la muestra de orina en el momento que queremos hacer el diagnóstico de estas infecciones urinarias. Lo ideal es que la muestra de orina sea la primera de la mañana, pero no exclusivamente tiene que ser la primera orina de la mañana. Yo con frecuencia doy consulta entre las 4 y las 9 de la noche, ¿no? Entonces, si mi paciente viene a las 8 de la noche y está con molestia, yo ese momento voy y le mando a tomar su muestra de orina, ¿no? Entonces, hay que entender de que no puedes tener a la paciente hasta el día siguiente que tome su muestra de orina para recién empezar a tratarla, ¿no? Entonces, es importante que se entienda que a la paciente se le puede tomar la muestra de orina, o al paciente, en cualquier momento, pero idealmente es en la primera orina de la mañana. ¿Qué condiciones tiene que haber? Tiene que haber una higiene de la región genital. Les voy a mostrar un par de diapositivas. La idea es de que el paciente un primer chorro de orina lo deseche en el baño, corte, y el segundo chorro en su frasco. Hoy hay que tener claridad de que se tiene que utilizar frascos estériles, no botellas ni cosas lavadas. Hoy día se dispone de eso en las farmacias. Idealmente también estas muestras de laboratorio, lo ideal es que se la lleve lo antes posible. Si uno se demora mucho en llevar, es mejor meter ese frasco dentro de una bolsa bien tapado y dejarlo en el refrigerador hasta el momento que una decida ir hacia el laboratorio, en la parte donde se refrigeran los alimentos, no donde se los congela. Entonces esa muestra va a estar, la idea no es llevar cubos de hielo de pipí, ¿no? La idea es que se lleve la orina refrigerada, eso evita la contaminación. Entonces, volvemos a decir, es una micción espontánea, una alternativa a media micción. La otra alternativa es bolsas colectoras, que son un verdadero desastre, porque aquí estas bolsas no son estériles. Voy a hacer algunos comentarios, una diapositiva de niños. La otra alternativa es colocar una sonda y tomar, sobre todo en pacientes con problemas de vejigas neurogénicas. Y en algunos niños, una forma ideal es hacer una punción, pero me parece un procedimiento bastante invasivo, muy molesto para los pobres niños. Entonces, en general, en la mujer es importante lavar bien la región genital, abriendo bien los labios menores, separando y tomando la muestra de forma adecuada. Hay que lavar, después enjuagar, se orina un primer chorro en el baño, se corta, y el segundo chorro es el que se toma el frasco. Y en el varón, básicamente lo que hay que hacer es lavar el genital, retrayendo el prepucio. Una vez que se ha retraído el prepucio, se lava, se enjuaga bien, se seca, orina un primer chorro, y el segundo chorro debe mandarse en un frasco. No es necesario que esté así tan lleno como esto, con que esté hasta la mitad ya es suficiente. Un primer chorro se manda al baño, se corta, y el segundo chorro en el frasco. Y es importante que ustedes sean muy claros el momento de explicarle a la paciente de cómo debe tomar su muestra, ¿no? A veces uno puede mostrar la zona que se tiene que lavar haciendo un gesto con la mano, ¿no? Porque a veces tú le dices, lávese su genital, y la gente no sabe qué es su genital, o va a lavar la zona de su vagina y la gente no sabe qué es.
Entonces hay que explicar esto porque es un paso importante que la toma sea adecuadamente, la muestra de orina sea adecuadamente tomada para que no estemos dando tratamiento a bacterias que están en el prepucio o en la región de la vulva y no dentro de la vejiga. En los niños es difícil porque los síntomas son inespecíficos y es difícil tomar una muestra. Y estas bolsas son un desastre, ¿no? En general el niño no está en la área estéril, esto se coloca en su piel y algún ratito orinará el niño, hay que cambiar cada media hora estas bolsas. Entonces a mí me parece que hay 2 o 3 cosas que yo les muestro algunas veces a los pacientes. Les digo, una opción es colocarle una sonda, los papás se quieren morir. La segunda alternativa es pincharle la barriguita directamente para obtener, peor. Y la otra alternativa es acecho. O sea, este niño lo lavan, lo enjuagan lo mejor que se puede y lo empiezan a hidratar. Va a llegar un momento donde el niño va a querer hacer pipí, la mamá o el papá abre las piernas y el mamá o el papá retiene la orina en el frasco que estéril que tiene. Entonces esa muestra la has hecho, como lo hacemos con los adultos, es mejor y menos invasiva que esta. No es perfecta, ¿no? Pero esta muestra la has hecha, tiene un porcentaje de contaminación bastante menor que las bolsas. Es dependiente de la operación y de la colaboración. Pero cuando tú le dices al papá que la otra alternativa es ponerle una sonda o pincharlo, cualquier papá responsable no quiere que esto pase y toma la decisión de que a su niño le tome la muestra, de tomar ellos de forma responsable con su esposa. ¿Qué pasa con los niños? Los niños tienen alteraciones, malformaciones y obstructivas son 10% en los hombres y 2% en las mujeres. Duplicaciones ureterales que no necesariamente significan problemas, pero hay que valorarlos. En el entorno de infecciones, 5% en los hombres y 12% en las mujeres. Cicatrices renales, los hombres hacen más, 13% versus 4.5%. Y el reflujo vesicureteral depende de la edad, pero en líneas generales es una entidad que hay que estudiar, valorar. Es por esto que los pacientes niños que tienen infecciones urinarias, una vez tratada la infección, se los deja con profilaxis y se los estudia. Inicialmente se pide una ecografía y eventualmente una cistografía para estudiar la vía urinaria. Entonces, un poco en función a eso se define qué es lo que se va a hacer. Cuando hacemos un examen de orina, básicamente pedimos un examen general de orina conjuntivo y dentro de estos exámenes generales, en los laboratorios se utilizan estas tiras reactivas y después se hace una sedimentación de la orina y se hace una visión en el microscopio. Estas tiras reactivas tienen gran utilidad, se las puede utilizar incluso en la consulta, en general en nuestros hospitales estas tiras reactivas están más en los laboratorios, pero cuando estamos en el proceso de ver infecciones urinarias, lo que podemos encontrar son 2 cosas. Buscamos si hay nitritos o buscamos si hay leucocitos. Si los pacientes tienen nitritos, la sensibilidad es baja, pero la especificidad es alta. Quiere decir que solo el 25% de los pacientes con infección va a salir el nitrito positivo, pero si sale positivo, 94 a 100% van a tener infección urinaria. En cambio, los leucocitos son más sensibles, están presentes en aproximadamente el 57 al 95% y también tiene una especificidad muy alta, o sea, este porcentaje es los que teniendo infección son positivos los leucocitos en estas tiras reactivas, pero si están presentes 98% tienen infecciones. El otro tema es mirar en el microscopio y ver qué es lo que está pasando. Normal es entre 0 y 4 leucocitos por campo. Si hay más de 5 hablamos de leucocitura, más de 10 de piuria. Y esto tiene altísima sensibilidad y especificidad. Y lo que hoy es un patrón de diagnóstico es la presencia de cultivo. Si uno lee las guías de otros países, no necesariamente hay que hacer cultivos, pero les voy a mostrar una diapositiva más adelante y van a ver la cantidad de bacterias multiresistentes que tenemos y
esto nos obliga a los pacientes a valorarlos y a estudiarlos y a siempre pedirles un cultivo. Yo hoy no estoy dando tratamiento si no tengo cultivo, a pesar de que las guías no aconsejan, pero tiene que ver con la cantidad de resistencia que tenemos. Cuando hablamos de tratamiento de las infecciones, los antibióticos son necesarios, sí, pero son efectivos, son seguros, son cosas que tenemos que mirar y definir. Entonces, al momento de elegir antibióticos hay que ver el espectro, hay que ver cuál es la situación bacteriológica de las bacterias que producen infecciones en la orina, que es lo que les he mostrado hace un poco. Hay que mirar la eficacia de estos medicamentos, la presencia de reacciones adversas, cómo está la resistencia bacteriana, la dosis y el costo. Son todas estas cosas que hay que ir valorando. Uno de los problemas que tenemos con las infecciones urinarias es que no se han descubierto, con las infecciones en general, es que no se han descubierto grandes cantidades de nuevos antibióticos. Entonces, hoy día estamos empezando a vivir problemas de bacterias multiresistentes y cada vez son más estas bacterias y no tenemos nuevos antibióticos. Entonces, nosotros seguimos usando una que se la describió en 1954 y hoy día 2020 sigue funcionando, que es la nitrofurantoína, que tenganla presente. Acá tenemos las quinolonas no floradas y aquí tenemos las quinolonas floradas, que han sido como boom desde los 60 el ácido nalidíxico y probablemente desde los 80 las quinolonas floradas. En nuestro medio hoy día las quinolonas tienen más de 70-72% de resistencia. Entonces hoy no es una alternativa de manejo. Cuando miras el sulfametoxazol y el trimestoprim van a ver la cantidad de resistencia que tenemos. Las betalactamasas están acá también. Y la fosfomicina, que es como más reciente, recién la tenemos en el mercado y tiene hoy todavía una alta sensibilidad. Entonces, ¿qué dicen las guías? Entonces, esto es un poco lo que creo que tenemos que acostumbrarnos a hablar. ¿Qué dice la guía americana de cistitis no complicada? Que la primera línea de tratamiento es la nitrofurantoína y en esto estoy absolutamente de acuerdo. Está en macrocristales 2 veces al día por unos 5 días. Cuando segunda alternativa te habla de sulfametoxazol y trimestoprim, en Bolivia no hay ni una posibilidad porque nosotros hemos extrapolado lo que pasa en la clínica Los Olivos con el Hospital Viedma y los resultados son básicamente los de sensibilidad, son básicamente los mismos. Por lo tanto, este antibiótico no tiene ninguna posibilidad. Alternativa te habla de quinolonas. Las quinolonas hoy día, como les he dicho, tienen 70% de resistencia. Cuando tú miras qué pasa con la fosfomicina, es nuevo y todavía tiene altísima sensibilidad. Cuando miras los agentes betalactámicos, las cefalosporinas tienen como 63% de sensibilidad, 35% de resistencia. La amoxicilina sola tiene resistencia de más de 90% y probablemente con ácido clavulámico está alrededor del 40%. Y estas ampicilinas y amoxicilinas hoy día no tienen ningún rol. ¿Qué dicen los europeos para las cistitis no complicadas? Con lo que estoy de acuerdo, fosfomicina, con lo que estoy de acuerdo, nitrofurantoína. Y nosotros no tenemos pibmesilina, ¿no? No tenemos eso. Y como alternativas, cefalosporinas, acá yo uso bastante la cefixima, que es una cefalosporina de tercera generación. Se utiliza 400 miligramos al día por unos de 3 a 5 días y los resultados son bastante buenos. Y sulfametoxazol y trimestoprim para nosotros no es una alternativa por su gran resistencia. Entonces, en las recomendaciones de las guías del 2020 de la Asociación Europea, recetar fosfomicina, pimecilina o nitrofurantoína como tratamiento de primera línea. Y te dicen utilizar aminopenicilinas o fluoroquinolonas para tratar cistitis no complicado. Y esto es bastante real en relación a lo que sucede con los pacientes en Bolivia. Este Sanford Guide, que es esta guía de manejo de infecciones y de antibióticos, que es algo que realmente vale la pena siempre revisar.
y las guías de Sanford Guide están poniendo sulfametoxazol y trimotropin, con lo que no estoy de acuerdo, y nitrofurantoína como primera alternativa, y en segunda alternativa fosfomicina como regímenes. Y sí, Prolevo y cosas para nosotros no son alternativas, la amoxicilina y ácido clavulánico menos, y las cefalosporinas de tercera generación probablemente sean otra alternativa. En los varones sigue siendo Escherichia coli la causa más común, y miren, estas tres que están como primera alternativa en nuestro medio no son una buena opción. Nitrofurantoína puede que sea otra, cefalosporinas de tercera generación o fosfomicina, otras alternativas. Este es el New England Journal of Medicine. Esta es una revisión de hace algunos años, pero no ha habido otra nueva en relación a infecciones urinarias en New England, y sigue poniéndote como alternativa uno la nitrofurantoína. Entonces, la nitro, que se fue descubierta en 1954, o sea, tiene 116 años de vida. Entonces, esta nitrofurantoína tenemos que considerarla, no 116, 66 años de existencia. Es algo a que este medicamento, a pesar de esto, de tener tantos años, sigue funcionando. Entonces, si me preguntan, una primera alternativa es esto. El gran problema con la nitrofurantoína es que produce mucha irritación digestiva, y muchos pacientes tienen problemas de náuseas, vómitos, y resisten poco este medicamento. Esto ya les he dicho que no utilizar. Fosfomicina es otra alternativa. Las quinolonas no son una buena opción. Entonces, acá quiero volver a mostrarles esto, y les voy a mostrar un par de veces porque me parece que es importante. Si alguna diapositiva deberíamos tenerla, es esta, ¿no? Porque estamos viendo que aquí la ampicilina tiene 78% de resistencia, la amoxicilina con ácido clavulámico, sensibilidad tiene del 57%, pero miren cómo está la sensibilidad de las cefalosporinas. Tienen casi un tercio de resistencia, 63%, 64% su sensibilidad. Miren las quinolonas. Las quinolonas tienen más de 70% de resistencia. Miren, la nitro sigue teniendo 90%, la gentamicina 75% y la micacina 99%. Pero este año, 2022, en la Clínica Los Olivos, esto es más bajo. O sea que está empezando a aparecer resistencia para este aminoglucósido que es la micacina. Y los carbapenémicos en general tienen casi 100% de sensibilidad en los pacientes que nosotros. Cuando miras el sulfametoxazol y trimotropin, tiene 34%. Entonces, es una posibilidad realmente baja para poder tratar. Y piperacilina con tazobactam para Escherichia coli, 88% de sensibilidad. La otra pregunta que es, ¿cuánto tiempo hay que tratar? Y en este trabajo, que hay es un metaanálisis, te dice que 3 días de tratamiento antibiótico son similares a 5 a 10 días para mejorar los síntomas y curar infecciones urinarias no complicadas. Entonces, este es otro tema que cuesta cambiar, ¿no? A los pacientes siempre hay que dejarles muchos días de antibiótico, ¿no? Y el paciente, solo 3 días, doctor. Sí, señora, solo 3 días. Es que, doctor, después vuelvo. Entonces insisten un poco los pacientes, pero tenemos que entender que si damos más días, hay más resistencia de los gérmenes de nuestra flora, de nuestras enterobacterias. El otro tema importante es que hay efectos secundarios de los medicamentos, y la otra cosa que no es un detalle menor son costos. Cuando los pacientes tienen infecciones urinarias recurrentes, estas son definidas como que en un periodo de 6 meses tienes 2 o más, y si en más de 6 meses, más de 3 en el periodo de un año. Entonces, cuando tú tienes estas infecciones urinarias, a estos pacientes hay que hacerles profilaxis. Si se trata de mujeres y que tienen estas infecciones que recurren, es un poco cambiar hábitos, evitar la actividad sexual anal, tomar abundante cantidad de líquido, estas cosas como que ayudan. El arándano es otra alternativa, pero se les deja profilaxis postcoital. Tienen actividad sexual, hacen pipí, se lavan y toman una dosis única de antibiótico. Y estas son las alternativas. Probablemente lo que más uso yo es nitrofurantoína, una tableta después de la actividad sexual. Quinolonas no uso nunca, y alguna vez utilizo alguna cefalosporina de primera generación. Si los pacientes tienen, a pesar de todos estos cambios,
persisten con sus infecciones, los dejamos con profilaxis durante un periodo de tiempo y básicamente les dejamos todas las noches durante un periodo de 3 meses y cada 45 días vamos viendo que no haya infecciones con un general de orina. Y si durante 3 meses no han tenido infecciones, esto lo espaciamos y les dejamos otros 3 meses cada 48 horas, un día sí, otro día no. Y si en este periodo de 6 meses no ha habido infección, suspendemos. Probablemente el que más se utiliza es la nitrofurantoína, ¿no? Es el antibiótico que más se utiliza. Pero hay que tener cuidado. Algunas veces veo que dejan nitrofurantoína en forma indefinida y algunos pacientes pueden evolucionar con fibrosis pulmonar. La nitrofurantoína puede producir fibrosis pulmonar y no es infrecuente encontrar pacientes que puedan tener fibrosis pulmonar secundario al uso excesivo de nitrofurantoína. Ya un poco llegando a la parte final de la presentación, esto es lo que yo veo hoy en la consulta común, ¿no? Encuentras glóbulos blancos 85 por campo, eritrocitos 2 por campo, flora regular, y cuando te llega el cultivo es una Escherichia coli multiresistente con una cepa BLE, con múltiples antibióticos que son resistentes y poco sensibles. Y hoy día son amicacina, gentamicina, o sea, aminoglucósidos, la nitrofurantoína y carbapenémicos, ¿no? El imipenem y el meropenem. Entonces, no se olviden de que lo más común de estas infecciones son la Escherichia coli y después están Klebsiella, Enterococcus propios o enterobacterias. Estos son los gérmenes más comunes. En los pacientes que nosotros hemos visto en la clínica, de todos los cultivos que hemos hecho, el 73% de estos cultivos que hemos hecho son negativos y 27% son positivos. Entonces, se pide harto examen de orina por sospecha de otras cosas y con gran frecuencia estos cultivos son negativos. Ahora, de los que son positivos, de estos cultivos que han salido positivos, la gran mayoría son mujeres, 3/4 partes son mujeres y 1/4 parte son hombres. Y esta es la otra cosa que les decía, ¿no? No, todavía no. Este es algo que tiene que ver con edad y los grupos etarios que tienen la mitad, es gente entre los 61 y los 100 años. Entre 40 y 60 años el 24% y entre 20 y 40% el 16%. En 20 y 40 años el 16%. O sea que aproximadamente el 90% de los pacientes están entre los 20 y los 80 años, ¿no? Esto es lo que les comentaba hace un momento. Hoy día estamos viendo muchísimas bacterias resistentes. Hay diferentes mecanismos de resistencia y solo vamos a encontrar sin ningún mecanismo de resistencia el 10%. El resto tienen algo. Las BLEA solamente, digamos, estas son las que son la ampicilina y la amoxicilina, ¿no? Pero ya cuando entran las cefalosporinas dentro de este grupo, ya tienes las betalactamasas de espectro extendido, además todas las penicilinas. Entonces, en general, estos dos grupos representan ya el 73% de pacientes que tienen resistencia. Entonces, esto es algo que estamos viendo. Cada vez vemos bacterias más agresivas y con mayor mecanismo de resistencia y definitivamente tiene que ver con la responsabilidad con la que manejamos esta enfermedad. Entonces, no todas las bacterias tienen la misma sensibilidad. La Escherichia coli, por ejemplo, que representa el 81%, estas son sus sensibilidades. Entonces, como alternativa número 1, si es una Escherichia coli, definitivamente yo utilizaría la nitrofurantoína como primera alternativa. Eventualmente la fosfomicina, que acá no está, que hoy antes porque se han introducido relativamente recién, pero yo creo que es una alternativa súper interesante. Estamos viendo alta incidencia. Y posteriormente probablemente pasaría yo a cefalosporinas de tercera generación como cefixima. Y si eventualmente necesitamos inyectar, definitivamente yo me voy con amicacina más que con gentamicina, ¿no? Porque es mucho más sensible. Cuando miras Klebsiella, esto cambia, ¿te fijas? La Klebsiella, el 100% de las Klebsielas son resistentes a la ampicilina, pero sensibilidad, casi el 60% tiene con amoxicilina con ácido clavulámico.
Las cefalosporinas en general tienen un 50-50. Las quinolonas tienen una sensibilidad de 40%, 60% de resistencia, y les va mejor a la micacina, al meropenem o al imipenem, y un poquito menos a la piperacilina con tazobactam. Estos son enterococos, que definitivamente las alternativas más interesantes siguen siendo la nitrofurantoína, las quinolonas 50%, y la ampicilina y la amoxicilina con ácido clavulámico 90%. Entonces, probablemente si me das a elegir, yo partiría en estos pacientes con amoxicilina con ácido clavulámico como primera alternativa, nitrofurantoína como segunda alternativa. ¿Qué pasa con Proteus, que es el 2.2%? Definitivamente, como alternativa número uno en Proteus, puedes pensar en amoxicilina como ácido clavulámico como primera alternativa, y como segunda alternativa cefalosporinas de tercera generación, y si persiste esto, habría que eventualmente dejar antibióticos como los aminoglucósidos, ¿no? O carbapenem si la enfermedad está más activa. Entonces, estas son las alternativas que uno tiene que tener claridad de qué es lo que vas a hacer. Si tú tienes un paciente que tiene un estafilococo coagulasa negativo, esto es 1.26%, nitrofurantoína probablemente es una alternativa interesante, la cefoxitima es otra alternativa. Entonces, ya casi terminando, tengo unos minutos, explicarles que en el Hospital Viedma también se ha hecho, y nosotros hablamos de 82%, el Hospital Viedma es desde hace unos 5 o 6 años, tenían 81% de Escherichia coli igual que nosotros, y en los pacientes hospitalizados baja como a un 59%. En los pacientes ambulatorios definitivamente se fijan las quinolonas. Esta es la resistencia, 62%. Nosotros en Los Olivos estamos hablando de 72%. Las sulfonaminas en un 57%. Nosotros estamos hablando de 40 y tantos %. Entonces, básicamente esto es lo que tenemos que ir viendo, qué es lo que vamos a hacer con los pacientes. La resistencia en los pacientes hospitalizados, las quinolonas miren casi como nosotros, 68%. Probablemente esto ha empeorado. Entonces, básicamente, si alguna diapositiva tal vez vale la pena recordarla, es esta, que les va a dar una pauta y entender que deberíamos seguir pensando en infecciones no complicadas, en dejar nitrofurantoína, fosfomicina como primera alternativa, segunda alternativa cefalosporinas, no pensar en dejar quinolonas, aminoglucósido, amoxicilina con ácido clavulámico sería como una tercera alternativa, ¿no? Entonces creo que esto es algo que hay que tener claro, y creo que ya hablé de la fosfomicina, obviamente la fosfomicina como otra alternativa. Y si necesitamos inyectar, probablemente aminoglucósidos, entendiendo que son nefrotóxicos y que son ototóxicos. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Doctor, el Iminepen, aunque tenga el 100% de sensibilidad, igual no llega a ser una primera opción en el tratamiento. No, definitivamente no, doctora, ¿no? No, definitivamente no, pero hay que ver en qué contexto estás hablando, ¿no? O sea, si vienes a mi consulta tú con una infección urinaria, pero ni por si acaso sacaré imipenem por varias razones. Primero, porque no sé, pues a veces es como ir a cazar unos canarios con un cañón, ¿no? Entonces no tiene tanto sentido. Probablemente con un rifle a balines puedes lograr el mismo efecto de matar el pajarito, en este caso de matar la bacteria. Entonces yo no utilizaría. Pero si tengo un paciente complicado, que tiene un cuadro séptico, que tiene una bacteria multiresistente, es una alternativa, es un paciente diabético, es un paciente anciano, es un niño, entonces eventualmente es una alternativa. Los carbapenémicos, imipenem, ertapenem, meropenem, cualquiera de ellos. ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Ninguna? Doctor, disculpe, además de lo que nos explicó eso de la toma de muestra de orina, ¿cuál sería la mayor desventaja de tomar
O sea, de pedirle a nuestro paciente en cualquier momento del día, a comparación de pedirle la primera muestra de la mañana, además de lo que nos explicó. La ventaja, doctora, es que en la noche, digamos, hay una hormona que se produce en el organismo que evita que vayamos a hacer pipí todo el día, que es la hormona antidiurética, ¿no? Se secreta en la noche. Entonces eso hace que tu orina en la mañana esté como más concentrada. Cuando estás tomando tu muestra en el día, uno está, como me han visto ahorita, yo tomando líquido, entonces estás tomando líquido y tu orina está más diluida. Y es que estoy en una idea. Cuando mi paciente a mi consulta, el rato que está en la consulta ya ha entrado, me ha pedido 2 veces el baño para entrar, entonces esa paciente no la puedes tener hasta el día siguiente sufriendo, le haces un cultivo de orina y va a salir positivo. Le mira su examen general de orina, tiene leucocitos campo cubierto, bacterias abundantes, nitritos, entonces en general el razonamiento es idealmente tomarla en la primera hora de la mañana, pero si la paciente está viniendo ahorita, que son las 7 de la noche a mi consulta, yo le tomo la muestra de orina hoy día. ¿Por qué? Porque en el lugar donde trabajo te toman la muestra de orina a las 24 horas. Entonces yo trato de hacer eso, tomo la muestra de orina hoy día y empiezo el tratamiento con mi paciente hoy día. Porque si la va a tomar mañana, la primera orina de la mañana, la tengo toda la noche a la pobre paciente o al pobre paciente sufriendo con su infección urinaria, que ya podría estar empezando a mejorar si la trato en forma precoz. Está bien, muchas gracias. ¿Está claro? ¿Alguna Sí, otra doctor. pregunta? Y en ese caso, doctor, ¿cuál sería el tratamiento profiláctico? O sea, como profilaxis, o sea, si tengo una paciente con infecciones urinarias recurrentes, ya he dicho, o sea, la primera alternativa es nitrofurantoína, ¿no? Yo a veces uso troxolina, que es el nombre comercial, que es cefalexina. Entonces, a veces utilizo el cefalexina como una alternativa de tratamiento en los pacientes. Entonces, esta es una cefalosporina de primera generación. Y le dejo a ellos 250 miligramos, media tableta cada noche. Si es una paciente que tú ves que tiene problemas, doctor, cada que estoy con mi marido, al día siguiente entonces esta paciente, profilaxis postcoital. Le enseñas a líneas generales y posteriormente le dices, haga profilaxis postcoital. ¿Alguna pregunta más? Doctor, una pregunta. En la toma de muestra se tiene que hacer el lavado genital, ¿verdad? Quería saber si es perjudicial, por ejemplo, que utilicen jabones íntimos o es para mejor o es perjudicial eso. Buena tu pregunta, doctora. En general, siempre converso estos temas con las pacientes, ¿no? Yo no discrepamos un poco en eso con los ginecólogos que a veces ven estos temas también, ¿no? Y ellos les dicen que no usen, que va a cambiar la flora. O sea, uno no tiene que meterse el jabón en la vagina, pero tiene que hacer un lavado externo del genital con jabón. Sobre todo en la parte de la unión de los dos labios menores, donde está el clítoris, en esa zona siempre se acumulan secreciones. Entonces, la cara interna de los labios menores hay que lavarla bien. El lavado es externo, posteriormente te enjuagas y te secas. Y este lavado hay que hacerlo diario, ¿no? Los pacientes deben lavar primero la región perianal, el potito, lavar primero, después enjuagar la mano y después un lavado de la parte externa del genital con agua y con jabón. Esto es lo que hay que hacer, pero no necesitas un jabón especial, es el jabón con el que normalmente lavas tu cuerpo. Gracias, doctor. Ya chicos, estoy sobre la hora, entonces mañana voy a hablar sobre infección urinaria alta, complicada y no complicada, entonces mañana nos vemos, les mando el enlace unos minutos antes. Gracias, doctor. Buenas noches.